Hola, bienvenidos de nuevo a este capítulo del podcast Dani, el factor humano entre la experiencia del cliente. Hoy tenemos nombre completo María Camila Cortés, pero como le gusta y como le vamos a decir, Cami Cortés. Cami, muchas gracias, bienvenida y realmente un placer estar contigo hoy. Muchas gracias, Jorge, y todos los que nos ven. El placer es mío poder acompañarlos en este espacio que, como te decía, súper interesante, súper dinámico y con mucha información de valor para todos los que quieran seguir profundizando en todo este maravilloso mundo de las experiencias. Muchas gracias, Cami. Cuéntanos un poco para justamente los que nos están escuchando, ¿cómo ha sido tu trayectoria en esto de experiencia del cliente? Bueno, pues yo de base les cuento que soy comunicadora. Y como comunicadora empecé en otras cosas totalmente diferentes, televisión, medios, radio, hice radio también. Pero pues la vida me llevó como por la parte organizacional, en unas primeras experiencias de postventa, fidelización, incluso servicio al cliente. Y ahí entendí que quería entender otras cosas, que quería tener otras herramientas, digamos, profesionales. Entonces tuve la oportunidad de hacer una especialización en desarrollo organizacional. Entonces entendí muchas cosas desde el desarrollo humano y cómo esto impacta y moviliza las organizaciones. Y también la vida me llevó a manejar un equipo de servicio al cliente por primera vez. Y ahí fue como que me potencialicé y dije, wow, esto se ve maravilloso, súper interesante y decido hacer una gerencia de servicio. Y allí arranca toda una trayectoria profesional. Ya después de varios años he tenido la oportunidad y la fortuna de trabajar en distintos sectores de la industria, acá en Colombia, en Bogotá y en Medellín. Y ahí me consolido y entiendo que los que trabajamos en experiencia nos tiene que gustar, tiene que ser parte como de nuestro ADN. Sí, tenemos que vibrar con este tema, realmente. Ok, y justamente voy a retomar algo de lo que diste ahorita, de que has tenido experiencia en varios sectores, porque creo que ahí nos podemos centrar con esa experiencia que tienes. Y además, yo quiero complementar un poco, porque eh, pues veo en tu hoja de vida que, pues, que realmente has hecho, digamos, especializaciones y estudios avanzados, digamos, en experiencia y servicio, en temas, yo pongo de gestión de desarrollo y cambio organizacional, Ujú. que es muy interesante porque también experiencia hoy en día, pues en los años que vienen, que han venido, pocos años, 5, 10, 15, pues ha sido como un cambio organizacional realmente, porque de experiencia no hablábamos hace 20 años no Exacto. hablábamos de experiencia, y ahí viene una pregunta que quería hacerte, porque dices, tu cargo es directora de servicio y experiencia. Mi pregunta es, ¿por qué no dices solo directora de experiencia? Porque tiene también servicio incluido, porque digamos no se ha quitado ese nombre ahí, o qué haces de servicio para tener los dos nombres. Yo creo que no se ha quitado y en realidad no se debería quitar Ok. porque son cosas diferentes. De pronto, algunas organizaciones lo entendemos, unos estamos más avanzadas en este entendimiento y otras no. Pero realmente el que opera el servicio no necesariamente gestiona la experiencia, incluso viceversa. Por eso es que todo el tema de la experiencia la debemos siempre ver como mucho más arriba, como estrategia sombrilla, como su nombre lo dice, como estrategia organizacional, porque el servicio es un pilar que me lleva a, pero no es el único, ¿sí? Digamos que en el rol, como lo dices, tengo la fortuna de manejar e impactar las dos cosas. Un tema de servicio, ¿cierto? Pero cómo ese servicio me lleva junto con otros factores a gestionar la experiencia dentro de la organización. ¿Mm? Ok, Entonces creo que son dos muy aristas claro diferentes. y interesante en ese sentido, porque digo, hay empresas que la quitan totalmente, pero estás diciendo, no, es que a veces puede ser diferente y una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Retomemos el caso de tu trayectoria, porque te has trabajado en el sector salud, en el sector financiero y en otros más. Eh, Cuéntanos un poco ahí, cómo has hecho esa trayectoria, ¿qué te ha funcionado en experiencia en esos sectores? Seguramente tienes cuentos muy interesantes que compartir. Pues imagínense que sí, tengo la fortuna de trabajar y desarrollar todas estas acciones tácticas y operativas en diferente industria, pero lo que sí les puedo decir es que aún no sabemos cuál es el punto de partida para empezar a enamorar al cliente.
Uno nos podemos preguntar, ¿será que empiezo por conocer al cliente? No, eso es mejor conocer las percepciones del cliente, es mejor trabajar desde la marca, trabajemos en el diseño y el rediseño de la experiencia, empecemos a trabajar con nuestros empleados y la verdad es que de toda esta trayectoria y todos esos estudios que habíamos mencionado, todavía como que no sabemos cuál es esa forma mágica y la realidad es esa. Lo conversábamos hace un rato y es cuál es la fórmula mágica para gestionar la experiencia dentro de una organización. Y desde mi rol les puedo decir, o más bien les puedo contar lo que nadie nos dice y es por dónde arrancamos, cuáles son las acciones pertinentes para una industria o la otra, porque todo depende de muchas cosas, del sector, de la industria, de la gente, de la cultura, pero sobre todo lo que esa compañía esté preparada, ¿cierto? Como lo conocemos, digamos, los que trabajamos acá en ese nivel de madurez en la que se encuentre la organización, si es un estadio inicial, uno estratégico, uno incluso transformador, y es que usted lo contratan, pero es que usted no sabe, ¿sí? Entonces uno puede decir, uy, sí, no, ya sé, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y llegas y te enfrentas y dices, este no es el camino, de pronto lo que me funcionó en la anterior empresa no me va a funcionar allí. Entonces yo creo que es mucho de conocer la empresa, de unir los puntos y desde tu experiencia también entender qué es lo que le funciona a esa empresa. También hay unas que están mucho más involucradas desde la alta dirección, hay otras que no tanto, hay otras que tienen procesos súper orientados. Todo es como un traje que debes empezar a coser a la medida, tal coser a vez. la medida de la organización. Ok, como un Así sastre. es. Pero entonces Literal. ahí me dejas, ahí dijiste una frase que me encantó y me dejas ahí con esa duda y yo quiero como escarbar ahí, dice, lo que nadie nos cuenta. Lo que ¿Y nadie nos cuenta. será que tú sí nos puedes contar algo? Pues yo les voy a contar lo que a mí me ha funcionado, porque Ah, la teoría está. qué bueno, gracias, compartí, porque yo quiero que no nos cuenta, eso es lo que uno quiere escuchar. Sí, exacto. Yo acá no les voy a hablar que el NPS, porque creo que durante todos los podcasts y todos los que entramos, la información y la literatura está, ¿cierto? Lo que pasa es que nadie nos cuenta ¿Qué? eso cómo se aplica en la organización. Entonces cuéntanos, a ver. ¿Sí o no? Bueno, Sí, entonces, imagínense que la primera experiencia que yo tuve en esto fue en el sector financiero. Entonces hay que entender un poco también el contexto, las características de esa compañía en la que usted está. Esta es una empresa, como todos lo sabemos, sector financiero súper orientado al resultado, estricto cumplimiento, precisión, regulaciones normativas, el ambiente jerárquico, y usted dice, pucha, ¿yo cómo voy a gestionar la experiencia acá? ¿Cierto? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿A convencer? ¿No convenzo? Y allí me di cuenta que lo primero que esta compañía necesitaba, además no es lo mismo hablar de experiencia hoy a lo que hablábamos hace 10 años, ¿cierto? por Hace supuesto. 10 años, más o menos, donde arranco en esta experiencia, descubro que lo primero que nosotros debíamos hacer era promover los estándares de servicio que nosotros queríamos adaptar como compañía. Y con ello controlar el correcto funcionamiento de los procesos a través de los cuales íbamos a brindar el servicio. Entendiendo allí por primera vez que el servicio no lo debíamos trabajar solo con los empleados de primera línea, que era lo que comúnmente los ponemos a ellos. Usted resuelva, ponga la cara, sino cómo debíamos garantizar para esa primera línea que todos los recursos estuvieran disponibles y fueran los apropiados para ellos. Disponibilidad, controlados a través de indicadores tal vez operacionales, ¿cierto? De cara al cliente. Pero allí entendimos que más allá que un front, digamos, de servicio al cliente, debíamos articular todos unos procesos, además de negociación, de posnegociación, de servicios, de tecnología, para que estas personas realmente pudieran brindar un servicio consistente. Entonces, ¿qué hicimos allí? Definir esos estándares de servicio que como compañía queríamos, pero también los comportamientos que nosotros queríamos reflejar. Y esto se hace como a través de guías, protocolos, decálogos y todo un proceso de aseguramiento interno de la calidad. Entonces, lo que primero hicimos en este sector financiero, que uno diría, pero eso está mucho más que eso, no. Estándares de servicio, procesos consistentes y recursos operacionales que lograran soportar eso. Claro, y ahí lo que entiendo obviamente, y es como nosotros decimos, el nivel de madurez es de experiencia de la empresa.
Tú estás diciendo, ¿cuál es el nivel de madurez? Es que ni siquiera tenemos un estándar. ¿En cuánto tiempo tenemos que responderle el reclamo? No lo ¿Cómo sabemos. tenemos que decir? Y no tenemos el protocolo o el comportamiento que tú dices. Dígale, yo trabajé en el siglo pasado justamente en eso y nos decían, listo, usted cuando conteste el teléfono, primero dice buenos días, buenas tardes, que lo que nadie lo va a escuchar. Segundo, se presenta que de pronto ya le ponen cuidado con su nombre. Y tercero, ¿en qué le puedo ayudar? O lo que sea. Entonces, uno le parecía bobo, pero no, pues justamente si no lo hace así, o sea, no va a cumplir lo que queremos o no va a hacer lo que queremos transmitir como tal. Y eso nos Entonces, sigue pasando ahorita. Queremos como compañías brindar, gestionar y trabajar en las experiencias y nos estamos olvidando, o estamos descuidando esos infaltables que además son impecables. los básicos. Los básicos. O sea, los Los higiénicos que llaman básicos. a veces, ¿no? Así es. Y que ya se vuelven transparentes. Pero queremos la estrategia grande, pero nos olvida lo básico. Bueno, ese está muy bueno. ¿Y tienes otro para contarnos o no? Ese fue súper interesante. Digamos que ese fue como lo primero, la primera apuesta Su que hicimos, iniciación. como la iniciación. Porque claro, allí entendimos que el servicio funciona como una promesa para el cliente, pero detrás de eso está como propósito para los empleados. Entonces, cuando todos nos dimos cuenta que nos debíamos al cliente en esta empresa del sector financiero, además, vuelvo y digo, toca ponerle como el arquetipo a ese sector, a esa compañía, donde es estricto rigor, donde uno dice, pues esto del servicio realmente es tan importante cuando lo que necesitamos son indicadores financieros y demás. Sí, se necesitaba. Ok, Entonces, vale. nuestro logro importante era mejoremos nuestros niveles de atención y esto nos va a llevar a mejorar o incrementar el índice de satisfacción de nuestros clientes. Y lo logramos y ya después de eso pues se desprenden muchas otras cosas, Van muchas escalonando, ahí transacciones, uno va creciendo. pero ahí logramos generar un buen posicionamiento para todas las áreas en la compañía. Vale. Bueno. Desde un proceso además que de pronto no le hemos hablado y es de donde depende el rol de experiencia en esa compañía o en cada compañía. En este caso dependía de la gerencia de operaciones. Entonces usted convencer a la gente desde la experiencia de operaciones, como su nombre lo dice, área netamente operativa, pues nos tocó escalar y conseguir un gran terreno, arar un gran terreno importante, pero a la final se logra con tiempo, con ganas y un poco con paciencia también. Y con resultados también, ¿no? Demostrar resultados. Y con resultados tangibles. Sí, demostrar resultados tangibles. Porque cuando usted demuestra que mejora, que trabajar en los niveles de atención desde los protocolos, desde unos estándares sin servicio y demás, que eso usted lo ve reflejado en una mejor satisfacción y por tanto mayores transacciones, etcétera, etcétera, pues uno dice, oiga, esto como que sí. Hablando hace 10 años atrás, ahorita sí, es diferente, puede ser mucho listo. más fácil, pero hace 10, 15 años como que usted garantice ciertos indicadores y el tema soft no importa tanto, era mucho más difícil convencerlo hace 15 años que ahora. Sí, hoy ya es más conocido. Es otra conversación. ¿Y tienes otro de esas cosas que no nos cuentan de otro sector? Después de esto, pasamos al sector salud. Un sector totalmente diferente porque la caracterización ya es la orientación no solo al resultado, sino a mejorar la calidad de vida de las personas, ya nos comprometemos más con el bienestar, vemos mucho más trabajo en equipo que el anterior, es un sector muy caracterizado por la empatía porque el enfoque humano es absolutamente claro, ¿cierto? Y allí nos la jugamos por implementar el programa de voz de cliente, porque no existía, eso que nos permitiera realmente conocer el cliente cómo estaba percibiendo el servicio que en esta organización le brindábamos, ¿cierto? Pero cualquiera ya puede estar pensando, sí, empezaron a hacer encuestas, pero era pasar mucho más, trascender a solo el hacer encuesta a una visión mucho más cuantificable que incluía indicadores claves y todo un modelo de gobernabilidad donde la alta gerencia realmente se involucrara, pero desde el convencimiento de la necesidad de traducir esa experiencia en acciones impulsadas por ellos mismos, ¿cierto? Con niveles de autoridad claros, con metas e indicadores claros, además de experiencia. Entonces, ¿cuál fue el mayor reto allí? Fue combinar la experiencia que la organización tenía clara de los indicadores operativos, principalmente niveles de atención. Y eran unos niveles de atención
impecables, pero cuando logramos combinar esa data operacional con esa data de experiencia, fue donde realmente descubrimos muchas cosas que como organización no estábamos viendo. Ejemplo, nuestros indicadores operacionales los estábamos cumpliendo muy bien. Decíamos, cumplíamos al 90% esa promesa en tiempo que teníamos para el cliente. De atención. Okay. De atención. Entonces era súper bien, cumplíamos en el 90, en el 95, wow, lo estamos haciendo maravillosamente. Pero también estábamos teniendo una cantidad de retiros impresionante, o sea, una deserción que cada vez iba a un aumento. Y nos decíamos, ¿por qué? De clientes. De clientes, exactamente. Okay. Pero sí, clientes B2C. Pero ¿por qué se nos están yendo si nuestros indicadores operacionales están tan bien? Y nos dimos cuenta que esos indicadores operacionales que yo había establecido, yo como compañía, no estaban satisfaciendo la necesidad del cliente. Su percepción no estaba acorde, era un gap muy grande con lo que él estaba recibiendo. Entonces ahí es donde les digo que hicimos otra cosa diferente y fue montar ordenadamente y desde un modelo de gobernabilidad todo nuestro programa VOC, todo nuestro modelo de voz de cliente, ¿cierto? Que va mucho más allá de las encuestas. Logramos sacarle provecho a toda la información no estructurada que teníamos en la compañía. Empezamos a entender y a escuchar y a transcribir todas esas conversaciones telefónicas, analizando realmente las conversaciones telefónicas que teníamos como cliente, transcribir los chats y analizarlos desde los sentimientos, y ahí nos dimos cuenta que éramos muy buenos en tiempo, pero muy malos en servicio. O sea, estaban entregando algo que creían que era bien, que estaba bien hecho, pero las personas no lo estaban apreciando como tal, para ellos porque no era relevante. No habíamos abierto los canales para escuchar al cliente, para entenderlo. Entonces, cuando hicimos ese ejercicio, fue un poco también doloroso, porque era tocar fibras que de pronto ni siquiera nos habíamos dado la oportunidad de abrir en la compañía, pero ahí empezamos a convencer, empezamos a involucrar mucho más a la alta dirección, y entender que esos datos eran nuestra materia prima, era la materia prima del negocio, y esos datos de sentimientos, de comportamientos, y es cuando logramos combinar la CX Data con la OData. Mira, logramos una disminución de los clientes importantes, logramos incrementar nuestro NPS, y claro, y esto le pega pues directamente al bolsillo de la compañía, porque pues ya el proceso de ventas no le dolía tanto, los retiros, por ejemplo, la deserción de clientes, el famoso churn y demás. Entonces fue muy bonito, pero entonces fíjate cómo es otro mundo totalmente, cómo pasamos de una orientación de procesos, ¿cierto? Sí. Unos procesos orientados al cliente a un modelo de voz de cliente. Claro, donde realmente están poniendo en relevancia a ese cliente, porque antes uno pensaba que lo estaban poniendo en relevancia, pero no era cierto, no lo estaban consultando, no lo estaban escuchando, sino estableciendo, como hacíamos antes, hace 30, 40, 50 años, nuestros propios procesos para nuestro bien. Es que tiene que ser así es mejor, pienso yo. Y es que el mensaje claro acá es que el cliente siempre tiene que estar en el centro de las decisiones de la pero ahí compañía. Estaban haciendo eso, ahí sí lo pusieron en el centro. Nos dimos a la tarea encontrando cosas supremamente interesantes. Eso necesita un cambio de mentalidad en la alta gerencia fuerte, me imagino. Eso necesita un cambio de mentalidad, eso necesita que seas muy abierto a escuchar cosas de tu proceso, porque esto acá involucra todos los procesos, operaciones, ventas, tecnología, marketing, servicio. Imagínate el área médica que te estén diciendo, pero es que si mi enfoque es humano, pues yo no tengo nada que trabajar allí, y resulta además lo hago muy bien, yo lo hago muy bien, porque me van a cuestionar si yo soy un médico de 10 años de experiencia. Sí, yo lo hago muy bien. Mi propósito es salvar vidas. Sí, o sea, es como un contradictorio, ¿no? Pero hace poco teníamos también una persona en un podcast y trabaja en salud también, en una clínica, y lo que yo le decía, es que comenzamos con el nombre, ¿no? Es que se llaman pacientes, nos llaman pacientes. O sea, sé paciente y espera que yo te atienda. A ver. Porque así éramos, pacientes. Ya no somos tan pacientes. O sea, no me atiendes o no me atiendes bien, pues yo busco otro lado donde sí me atiendan mejor. Total, porque yo creo que la profesión, pues claro, si tú eres médico, probablemente lo vas a hacer muy bien, pero yo creo que ahora incluso uno escoge a su médico, no al que le toque, sino pero que antes no era así, y algunos todas puedes escoger. Yo escojo a la pediatra o al pediatra de mi hija con base en la emoción que me genere. Claro, y si no me gusta voy y la cambio. Super top, el mejor, el que nunca tiene agenda, pero si no es un pediatra
con el que yo pueda hablar, con el que conecte, con el que me escuche y conecte sobre todo con mi hija, Claro. next. Sí, sí, ¿O listo, no? y se cambia, y se cambia. Es clarísimo. Bueno, Es y clarísimo. ahora donde estás trabajando, ¿tienes algo así que nos cuentes que nadie sabe? Pues mira, antes de esta, quiero contarles A ver, una muy corta y es dámela. sector retail. Ah, sí, Otro cierto, cierto que también totalmente. estuviste ahí, sí. Sector retail, ya una cultura diferente, dinámica, orientada a la eficiencia, constante cambio, que supuestamente busca entender muy bien a los consumidores y sus preferencias y demasiado competitivos y altamente ágiles, ¿cierto? Y aquí la apuesta fue desde el entendimiento que según la referencia y la data y la bibliografía y demás, el 70% de las intenciones de compra de qué dependen de cómo nos sentimos tratados los clientes, ¿cierto? Y el reto, me acuerdo mucho que el reto que me puso mi jefe en ese momento es que yo quiero que todas las personas que entren a mi tienda, más de 300 tiendas a nivel nacional, todos saluden como saludan, por ejemplo, voy a poner el ejemplo que todos conocemos de uno. Nosotros entramos al de uno y todos nos saludan. ¿Cómo nos saludan? Bienvenido al de uno, ¿sí o Bienvenidos a no? de uno, sí. Bienvenidos a de uno. Entonces, Sí. yo quiero esto aquí, yo quiero esto aquí, yo quiero esto acá. Yo decía, ¿cómo logramos eso? O sea, ¿cómo logramos eso? Porque es que primero en 300 tiendas, ¿usted cómo lo logra? ¿Sí? Y segundo, más allá de decirlo, debe haber un convencimiento de eso. Y entonces Sentirlo. descubrí o entendí que así como las organizaciones tienen su misión, su mega, su proceso, su promesa de valor que los diferencia de la competencia, muy pocas tienen o lo tienen implícitamente, pero no declarado, lo que conocemos justamente como eso, nuestra declaración de experiencia o Sí. nuestra declaración del servicio. ¿Y qué es eso? Es esa expresión que representa la esencia de nuestro servicio, ¿cierto? Es esa declaración que hacemos justamente como lo tiene Disney, creamos felicidad, porque es esa declaración que nos permite cuidar la relación con el cliente, ¿cierto? Es esa frase, esa expresión que representa aquello que los clientes de una empresa esperan recibir en cuanto al servicio en cada interacción. Entonces yo dije, me la voy a jugar acá, me la voy a jugar por construir entre todos nuestra declaración. ¿Por qué? Porque cuando yo como empleado tengo un propósito que me conecta, es diferente saludar bienvenido al de uno, ¿sí? A repetirlo como, pues como un protocolo. Es diferente que yo le diga o que yo viva, que yo me comprometa con que tengo que hacer que un cliente viva felicidad, como lo hace Disney, creamos felicidad cuando llega a un parque, asiste en los baños, en la taquilla, donde sea. Es diferente que yo me crea que tengo que crear o generar felicidad en esa persona a que simplemente me digan es que usted tiene que saludar así. Y eso fue demasiado bonito porque fue una promesa que construimos entre todos, además internamente, porque eso se tiene que trabajar internamente de una manera maravillosa para poder decirle al cliente, creamos felicidad o somos inspiración para todos los atletas del mundo, como lo tiene una empresa conocida pues deportiva. Y nosotros hicimos, vamos a crear, hacer esta promesa, no la vamos a creer y ahí sí va a ser muy fácil yo decirle a más de 600 empleados que están de cara al cliente, bienvenido al de uno o como yo lo quiera saludar. Pero ahí me entra la curiosidad, qué pena que te interrumpa, porque justamente este podcast, el factor humano en la experiencia del cliente, Dani y Daniela, tú me dices 600 personas que no solo tienen que repetir como loros, pues digo en otras palabras, es un protocolo, bienvenidos a uno, sí, o bienvenidos, o lo que quiera decir, sino que lo sientan y que hay una estructura. ¿Cómo lograron que realmente lo sintieran para que se transmitiera? ¿Qué hicieron así brevemente para que se lograra eso? Bueno, lo primero fue construir esa declaración, pues no todos podían estar, pero sí involucramos a personas de cada punto de venta, a personas de la operación, de distribución, de mantenimiento, O sea, de operaciones, involucrarlos. de ventas, Okay. sí, o sea, necesitamos que esta promesa fuera co-creada entre todos, Sí. ¿cierto? Pero sobre todo conocer la esencia de nuestra compañía, que era lo que nos diferenciaba de la competencia, realmente qué era lo que nosotros hacíamos, cuáles eran nuestros clientes, ¿cierto? Y hay otra cosa que conectó mucho, no menos importante, y es que así como abrimos los espacios como compañía para conocer las percepciones del cliente y escuchar las percepciones del cliente, como compañía también abrimos los canales para que la operación
de cara al cliente, nos dijera cuáles eran los dolores que ellos tenían internamente, porque claro, le Ok. pedimos una cantidad de cosas a la operación, a los vendedores, O sea, los a los que involucraron. toman los pedidos y demás, pero no habíamos abierto esos espacios para saber qué le dolía a ellos, por ejemplo, de las cotizaciones, de las entregas, porque finalmente ellos eran los que estaban ahí enfrente, pues, enfrente del cañón, y abrimos ese espacio desde una evaluación de servicio interno que tampoco nos gusta a las compañías, ¿cierto? Y eso fue súper bonito porque fue un espacio donde toda la operación nos dijo, es que a mí me está doliendo este del otro proceso. Y los otros procesos volvemos, pero es que tenemos unos indicadores, un cumplimiento, no sé qué, no sé qué. Pero claro, cuando nos dimos cuenta que estábamos exigiendo una cantidad de cosas a las personas que estaban de cara al cliente, nos dimos cuenta que necesitábamos trabajar para ellos, ¿cierto? Y empezamos a hacer cambios, empezamos a cambiar esas políticas que internamente tenemos, los procesos, que es que esto se tiene que hacer así. Claro, cuando yo sé que mi proceso que entrega tal cosa está generando un dolor, un traumatismo y demás, y que a la final volvemos a lo mismo, el cliente está en la mitad, recibiendo esto del área jurídica, recibiendo esto del área de distribución, de entregas, de garantías y demás, pero a la final el cliente está allí como doliente de todo. Nos dimos cuenta que teníamos demasiadas cosas por mejorar como procesos interconectados, entonces cuando nomás la operación se sintió escuchada, dijo, wow, es como, listo, venga, ya tuve la oportunidad de decir lo que me dolía, los otros procesos lo tienen claro, ya lo visibilizamos, ¿qué vamos a hacer para trabajar en pro de ellos? Entonces no solo teníamos, y teníamos además una declaración de experiencia que compartíamos todos, que era súper bonita, además súper inspiradora, corta, memorable, no la voy a decir pues por temas de confidencialidad, Sí, claro, está bien, pero sí. es una promesa debe ser inspiradora, sencilla, Sí, y que memorable, llegue, de sí. fácil recordación y que te mueva, ¿cierto? Que Sí. te mueva, que te conecte. Entonces decíamos, listo, tenemos esta promesa que cumplir, ¿cómo todos vamos a hacer para cumplirla? Y también algo que funcionó mucho que preguntábamos, muchas acciones de reconocimiento, ¿cierto? Cómo reconocíamos a las tiendas que mejor lo hacían, por zona, por empleado, por ciudad, ¿cierto? Porque son sanas competencias que todos a la final queremos vernos en la foto. Entonces, ¿cuál es el mejor NPS, las mejores ventas, el que mejor cumplió el protocolo este mes, en esos clientes incógnitos que hacíamos y demás? Y se logran cosas tan maravillosas, Jorge, nomás acá logramos incrementar la venta en un segmento que teníamos un poco descuidado, que era el B2C, porque lo hacíamos muy bien en el B2B, era una venta además que se daba sola. Pero cuando empezamos a retarnos con incrementar las ventas en el B2C, ¿cierto? Porque no nos gustaba hacerlo, nos daba pereza desgastarnos en Con, una persona con como un yo que productico, necesitaba un sí, proyecto, sí, exacto, que con un necesitaba productico de un 100.000 pesos, no productico, sé. Sí, exacto, versus una obra. Y sí, tiene sentido, sí, ¿cierto? claro, sí. Tiene sentido, pero a la final dijimos es que también nuestro cliente B2C es un súper potencial, pero necesitamos adaptarnos a ellos, logramos incrementar y logramos cosas muy bonitas y también logramos disminuir el esfuerzo del cliente, porque también una cosa era el profesional que tenía claro tantos tornillos, tantos no sé qué, no sé qué, no sé qué, un ejemplo. Y uno ahí, como tú o yo, ¿qué tornillo, qué raje me sirve para eso? No, pues ni idea. Y era demasiado el esfuerzo el que teníamos que hacer para adquirir ese producto, además que es el top en calidad. Entonces logramos cosas interesantes desde declarar todos una promesa y de saber también cómo nosotros percibimos el servicio interno que entre empleados nos estamos brindando, que tampoco abrimos los espacios para eso. Y una frase que usamos nosotros y que tú la estás mostrando de una manera, me corríges si es lo contrario, y es que a veces lo primero no es el cliente, lo primero es el empleado, o sea, mirémonos nosotros, miremos nuestra gente, Exacto. trabajemos con nuestra gente, que ahora lo llaman la experiencia del empleado y todo, pero primero las personas. Y si las personas están bien, pues el resultado, así como hablamos hace un rato, el resultado sí va a ser una experiencia positiva al cliente. Es que somos a la final el reflejo de lo que Claro. como compañía hacemos bien o no hacemos tan bien. No podemos Bueno, dar de lo que no buenísimo. tenemos. Nos llevas 3 ejemplos de los que has contado, fantástico. ¿Y Y ahora tienes sí podemos ir otro? al reciente, al Ah, bueno, vamos reciente. al reciente, listo, vamos Ahora al sí vamos último. al reciente y ahí ya les termino de contar lo que nadie nos cuenta. Y es, en este sector donde estoy ahorita, que es enfocado a turismo,
totalmente diferente, porque ya ahora sí no, es muy fácil, digamos, porque, ay, no, es muy fácil ofrecer experiencias memorables, la oferta es súper atractiva, foco en trato amable, adaptamos el servicio, la innovación constante, pues para superar las expectativas vacacionales, ¿cierto? O expectativas de viajes. Ujú. Mucha atención a los detalles, un sector súper flexible, adaptable. Además, acá vienen muchos temas que nos hacen sentidos de sostenibilidad, responsabilidad social, pero acá nos encontrábamos en un punto donde necesitamos desarrollar un programa de lealtad, pero bien diseñado, porque también está comprobado que un programa de lealtad bien diseñado puede traer ingresos significativos para la compañía. Entonces acá nos estamos enfocando porque estamos, digamos, en ese camino y es diseñar nuestro plan de fidelización o personalización, pero que trascienda lo que normalmente nosotros conocemos como un programa de lealtad, ¿cierto? No, no es celebrar los cumpleaños, no es celebrar los aniversarios, no es los recuerdos familiares que sí están inmersos, pero es realmente cómo estamos presentes en la vida de nuestros clientes o nuestros socios cuando no esperan nada de nosotros, ¿cierto? ¿Cómo impactamos esa relación que además en el sector o en el negocio o el producto que nosotros brindamos es una relación casi que para toda la vida? Entonces, una relación para toda la vida donde además es muy difícil salirte, digamos, del producto que adquiriste, pues es como ya te tocó, ¿cierto? Y es como nosotros realmente hacemos que nuestros clientes valoren el valor a la inversión que hicieron, además para toda su vida, que probablemente le vaya a quedar a sus hijos y a sus nietos y demás. Entonces estamos trabajando en que ellos mismos, o sea, nuestros clientes, sean nuestros embajadores de marca, que ellos sean nuestro mejor vendedor, pero para que yo haga que Jorge sea mi mejor embajador y mi mejor vendedor, pues tengo que enamorarlo a él, ¿cierto? Tengo que convencerlo que tomó la mejor decisión, ¿cierto? Que Ujú. somos mucho más allá de lo que compró, que podemos ofrecerle muchas más cosas, que fue una inversión muy grande, pero que la va a ver retornada en el tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos trabajando allí? Tratando de entender como esa data de comportamiento, cómo Ok. capturamos esa data de comportamiento, ¿cierto? Que va más allá de las percepciones, de la satisfacción, de la expectativa, de los indicadores operativos, y es realmente cómo se comporta cada uno de mis clientes, pero además en cada ciclo, en cada momento del ciclo de vida que tiene con nosotros, que pueden ser mucho más allá de 20 años. Ujú. ¿Cierto? Entonces, Sí. ¿cómo encontramos y cómo nosotros hacemos estrategias e implementamos estrategias de tipo táctico, operativo, estratégico y demás? Porque no es lo mismo el cliente que me está comprando, el que me compró, el que me compró hace un año, 5, 20 y demás. ¿Cierto? Entonces acá nos la estamos jugando en analizar el comportamiento Ok. y entregarle lo que no espera de nosotros cuando todo el mundo lo hace. Aparecemos cuando cumple años, cuando le tenemos que cobrar, por ejemplo, cuando va a viajar para decirle ya tiene que viajar o no tiene que viajar, pero cuáles son esos momentos muertos y cómo nosotros podemos impactar y cómo podemos también dejar de invertir tanto en marketing, telemercadeo, mercado y demás, que hay que hacerlo por supuesto, pero cómo nuestros clientes pueden ser nuestros mejores vendedores, desde esa buena experiencia, testimoniales y demás que tienen para compartirle a otros, cómo generamos comunidad, que eso es un reto bastante interesante y uno pensaría, no, eso es allá de mercadeo, pero es que eso tiene todo que ver con la experiencia. Y además Claro. estamos encontrando que nuestro cliente no es solo nuestro mejor vendedor, sino también hay un potencial importante para que nos compren más productos, más servicios. Incluso hemos incrementado nuestra venta cruzada, Sí. hemos mejorado nuestro recaudo de cartera porque no es lo mismo cobrar y cobrar y cobrar cada año a cobrar vendiendo los beneficios que tú tienes por pagar a tiempo tus compromisos financieros. Es distinto el speech y se recibe diferente. Entonces los resultados también Son de diferentes. negocio son diferentes. Pero mira, mira ahí lo que entiendo. O sea, primero información. También otra vez, muy similar al caso de la voz del cliente, digamos, en el salón. Pero información, saber, porque tiene muchos momentos de verdad, muchos contactos, Comportamiento, sí, comportamiento. comportamiento, pero entender ese comportamiento a través de la data y todo lo que se tiene. Exacto.
para Es un reto fidelizar, importante. pero cuando está fidelizado para que él sea el que recomiende como tal, o sea, todos los principios, digamos, fundamentales de la experiencia del cliente que uno promulga, pero aquí realmente cómo hacerlo en un sector competido sin hacer, y además siendo muy creativo, sin hacer lo básico que también hacen todos. Ah, sí, gracias por la felicitación, gracias por el regalo, gracias. No, ¿Cuántos correos recibes tú el día de tu cumpleaños o sí, mensajes de texto? sí, que uno, sí, Sí, que ya uno ni le pone y cuidado, hay que digamos. hacerlo, no digo que no hay que hacerlo, Sí, pero ¿qué claro que no. otras cosas nos inventamos? Sí, ¿Sí? claro. ¿Cómo sabemos si compraste un carro, si te nació un hijo, si tienes una calamidad? Es tantas cosas que podemos capturar de la información de nuestro cliente, pero es ir más allá. Comportamiento, preferencias, expectativas. Y Desde me los imagino que un personal muy bien entrenado también para que pueda llevar todo eso, toda esa estrategia y toda esa información al cliente para lo que tú dices, es diferente si le cobrarle la cuota a decirle, venga, los beneficios de estar al día y tener y cumplir con sus compromisos financieros. Imagínense donde nosotros nos cobraran así, donde nos llamaran cuando nos Decir, llaman todo oiga, el va a pagar tiempo, su cuota. amenazarnos con data crédito aquí en Sí, Colombia, ¿cierto? te voy a cortar la línea telefónica si no pagas. Claro, pero si es que si usted paga a tiempo, no se va a perder la oportunidad de hablar con su familia, saber dónde están sus hijos por una falta de comunicación, por el servicio, bueno, tantas cosas que es ver de verdad lo que yo estoy pagando, que es mucho más allá de pagar una Sí, cuota o pagar un impuesto o pagar una administración o pagar un compromiso claro, financiero. Es, porque cuando ves ok, solo una cuota, vas a buscar una cuota más barata por otro lado, porque solo estás ojalá pagando una tarifa. los contact centers nos cobraran desde allí, ¿no? Digo yo, desde Sí, las emociones, no desde lo financiero. otra es la madurez de la empresa en cuanto a experiencia y cómo baja eso de la cabeza. Totalmente, así es. Pues, Cami, muchas Sí les conté gracias. cosas que no nos habían contado. Sí, sí nos No les contaste, hablé de NPS, no y les además, hablé de un Journey Map, no les hablé. claro, y, y aplicadas justamente a diferentes sectores, y lo que tú dices, toca primero entender qué está pasando en esa empresa, en el sector donde está, para pues realmente hacer Hay que acciones que entender sean qué impactantes. necesita la empresa en ese momento. Todas las estrategias son válidas, todo hay que hacerlo, hay que hacer cosas paralelo, esto no es primero se hace uno, después el dos, después el Sí. tres, no. Pero sí hay que priorizar ciertas cosas dependiendo del pedido que le haga la alta dirección, dependiendo la necesidad que tenga o lo que usted requiera impactar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Muy, muy valioso. Nos has compartido elementos realmente enriquecedores justamente. Claro, toca saber la teoría, toca saber los pasos teóricos, lo que debe hacerse, pero a su vez adaptarlos con sentido Totalmente. común y conociendo bien el sector y la empresa donde uno está. Y con sentido de realidad. Y con sentido de realidad, me gustó esa palabra, Y con sentido de sabiendo realidad. que esto nos trae indicadores, resultados tangibles, ¿cierto? Porque hemos hablado de churn, hemos hablado de venta cruzada, hemos hablado de Sí, recargo de cautela, hemos hablado de disminución del esfuerzo del cliente, incremento de NPS, incremento de satisfacción, mejora en los niveles de atención, o sea, todos estos resultados son de gestionar la experiencia, cómo lo traduces a un número para convencer a la compañía, pues que ese es el camino. muchas gracias por el tiempo compartido y por también compartir esas experiencias con nosotros muy valiosas. Muchas gracias, Cami. Bueno, Jorge, un pedacito de lo que sabemos, de lo que hemos aprendido y sobre todo con la conciencia que no podemos esperar que lo mágico suceda de Solo, la nada. solo. Tenemos que hacer que las cosas pasen desde nuestra gestión como expertos y apasionados en todo el ecosistema de clientes que incluye, por supuesto, empleados. Gracias.